Hablando de San Miguel de Tucumán, está con nosotros el presidente del Consejo Deliberante de San Miguel de Tucumán, el doctor Fernando Arturo Juri. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, Ángel, ¿cómo le va? Un gusto verlo. Nos hemos sacado el barbijo. Sí, por favor, tranquila. Mantenemos, acá. y mantenemos la distancia. Sí, bueno, hay algunos en el peronismo que quieren mantener la distancia y otros que no, pero bueno, eso es otra historia. No, a veces son distancias temporales, digamos, que no... Usted cree como la pandemia, cuando los vacunen ya van a volver a estar juntos. Bueno, hoy es un paso importante, lo decíamos, ¿no? Creo que sorprendió este tema de la convocatoria del Congreso y que en el Cadillal van a estar todos. Van a estar todos, sí. En realidad es un paso importante, digamos, en este conflicto interno que se ha planteado, ¿no? Yo creo que es un paso importante que muestra voluntad de ambas partes, digamos, de ir arrimando posiciones. Entonces yo creo de que es importante y que naturalmente uno como peronista es lo que quiere. Yo que he vivido y que tengo experiencia en el tema, en realidad estas cuestiones internas que nos preocupan y nos incomodan a muchos, realmente, cuando digo vemos con preocupación, pero tampoco es cuestión de creer de que es una cuestión apocalíptica o que es una cuestión tan tajante que no se pueda solucionar. En realidad las diferencias, las discrepancias en los partidos políticos, dentro de las internas democráticas que hay, y en realidad se dan en la mayoría de los partidos políticos, y también se dan muchas diferencias, a veces naturales, en virtud de las personas, digamos, se dan diferencias entre el gobernador y el vicegobernador, pero que lógicamente uno como peronista espera de que estas diferencias puedan ser zanjadas y que vuelva todo a la normalidad. En realidad esto es lo que uno anhela como peronista. Pero doctor, a ver, ¿qué se discute? Porque más allá del tema de la Defensoría del Pueblo, que creo que fue el elemento utilizado para una situación que ya se venía gestando, porque dicen el conductor, obviamente el conductor, el presidente del partido... Sí, evidentemente el conductor es Juan Mansur, digamos, el conductor del partido es Juan Mansur. El vice digamos. Es Jaldo, ¿qué se discute? Bueno, a veces diferencias de criterios o de ópticas con respecto a un tema u otro hacen de que se produzcan estos distanciamientos. Yo lo tuve también con José Alperovich en su momento, ustedes recordarán. Sería hipócrita negar de mi parte de que no tuve mis diferencias. Bueno, el tema para mí que yo lo vi fue una cama política. El tema es de que lo partidario, digamos, lo estrictamente partidario, donde usted, como dice, el conductor, el que conduce y es el presidente del partido es Juan Mansur. Pero, a ver, cuando lo partidario influye en lo institucional, ahí nos encontramos con el problema. Creo, hasta acá no sucedió, el gobierno sigue trabajando, la legislatura sigue trabajando, el gobierno está haciendo todo con una cuestión pandémica muy difícil, una cuestión pandémica que azotó al mundo en realidad. No es fácil gobernar en esta situación, no es fácil. Las economías mundiales, países potencias como Estados Unidos, España, Italia, Inglaterra han sufrido las consecuencias de la pandemia. Entonces es muy difícil gobernar en esta situación. Tucumán no es una isla, ni en el contexto internacional ni en el contexto nacional. Tal vez la discusión sea distinta, ¿no? Pero la esencia es la misma. Porque usted recordaba lo de usted, y digo, bueno, acá la discusión supuestamente es ya por el 23, que falta mucho. Y en ese momento la discusión con Fernando Juri era el presente. Porque recuerdo que Alperovich, siendo hombre del oficialismo, del justicialismo, incorporado a la fila, desdeñaba la posibilidad, no le interesaba ser presidente del PJ. Bueno, ahí dijo, quiero ser yo, dijo. Y ahí vino el problema. A ver. Ahí usted ha dado en la tecla, ¿en qué aspecto?
En realidad, mi situación con Alperovich pasó por una cuestión netamente partidaria, no sé si decirle ideológica, pero fue el momento en que Alperovich decidió no ser el conductor del Partido Justicialista, a donde él dijo, va mi señora. Ahí es donde yo, como peronista, dije, bueno, yo también pretendo y quiero ser presidente de mi partido del cual nunca me fui, porque aún perdiendo las elecciones, en su momento con Betty Alperovich, yo me quedé en el partido. Me quedé en el partido por una cuestión de verticalismo. Esto es lo que me enseñaron, esto es lo que aprendí del peronismo, esa verticalidad que hay dentro del Partido Justicialista. Y yo me quedé en el partido, aún habiendo sido perdidoso, y podría haber tenido cientos de excusas para irme del partido. Sin embargo, me quedé. Sí. Y esto lo doy como opinión periodística. Sí. Con mucho respeto, porque aún en los momentos más duros de la política en Tucumán en esa época, hubo un respeto mucho por el trabajo que tenía Beatriz en su momento por el tema de la fundación, y hasta el día de hoy continúa ese respeto entre los dos. Pero en ese momento era ayer afiliada, hoy candidata a la presidencia del partido. Y recuerdo hoy que muchos se golpean el pecho, que el peronismo tiene que tener identidad. Calladitos se jugaron en contra de un hijo directo del peronismo. Y por ahí hay algunos de hoy me hacen recordar, porque hoy lo sigo viendo dar vuelta por el mismo tema, pero en aquel momento fue más grave, porque no votaron a un compañero, votaron a alguien que recién llegaba al partido, algunos que hablan de identidad peronista. Por eso yo digo, no hay que hablar mucho. Sin embargo, no me siento más peronista que nadie, pero menos que ninguno, digamos, en ese aspecto, digamos, yo no tengo el peronómetro para decir quién es más peronista que otro. Ahora, lo que sí no me pueden cuestionar a Fernando Jury si es peronista o no es peronista. Yo jamás saqué los pies del plato. En ese aspecto, reitero, puedo tener mis defectos, mis errores, como también tengo mis virtudes y así las considero. Pero jamás saqué los pies del plato. Siempre me mantuve en un verticalismo. Reitero, perdí las elecciones porque sí quería conducir el Partido Justicialista. Yo venía conduciéndolo, era presidente del partido, porque cuando se va Miranda yo quedo como presidente del partido. Y bueno, sin embargo, perdí las elecciones y me mantuve dentro del Partido Justicialista. Creo de que, reitero, sin embargo, la institucionalidad, la gobernabilidad no se afectó en ningún momento. Recuerdo que cuando terminamos las elecciones internas a donde yo perdí, a los 3 días yo estaba con Alperovich sentado en la Casa de Gobierno analizando las cuestiones de gobierno. Y así culminamos la gestión. Lógicamente, eso me valió también el hecho de que yo no sea candidato a vicegobernador nuevamente, pero bueno, son las cuestiones que se plantean internamente, tampoco nos podemos rasgar las vestiduras. Esto no implica, reitero, esta situación que se vive hoy dentro del peronismo, entre el gobernador y el vicegobernador, tampoco lleva a límites de decir de que no hay retorno. ¿Usted quiere cerrar la reunión en estos días? Yo creo que sí, yo creo que los dos tienen la suficiente madurez como para sentarse y solucionar estas internas que tenemos y estas diferencias que tenemos en estos momentos, sabiendo y reiterando de que, bueno, hay una persona que conduce, que es el gobernador de la provincia. Yo he votado una fórmula, y todos los que estamos hemos votado una fórmula por Mansur y Jaldo. Entonces, aquellos que instan, digamos, a la pelea, a los que... Yo creo que no les hace bien ni a Mansur, no le hace bien a Jaldo, no nos hace bien a nosotros, que respetamos la conducción, a los que estamos por abajo, por así decirlo. Pero reitero, yo tengo muchos años de política, y esto lo digo, no lo digo con vanidad ni con ¿cómo te podría decir? Con soberbia de ninguna manera. Yo tengo militancia, he empezado a militar en el partido desde que tenía 18 años, o sea, y he transcurrido y he vivido y he pasado
por distintas funciones públicas y por cargos partidarios que me obligan a tomar una posición, y no de tibieza, no de tibieza, que no se confundan, porque algunos dicen, Juri es tibio. No, cuando tengo que tomar posición la tomo, yo no tengo ningún inconveniente. Tengo la suficiente y me considero con la suficiente capacidad política y dentro del peronismo, reitero, no me siento más peronista que nadie, pero menos que ninguno. Entonces, con la autoridad política de decir, señores, tenemos que bajar los decibeles, vamos para adelante, reconozcamos conducciones, reconozcamos la conducción, pero todos juntos. Nosotros, reitero, hemos votado una fórmula y esa fórmula tiene que sentarse, esa fórmula tiene que consensuar y tiene que ver cómo salimos adelante. Ya queda mucho tiempo, mi querido amigo. Hay que llegar al 22 primero, no sé cómo queda mucho tiempo para dirimir cuestiones de sucesiones y toda esta situación. Pero reitero, es por eso de que yo participé, y esto quiero aclararlo, por eso es de que yo participé hace unos días en el Consejo Provincial, con mi presencia, porque yo soy secretario general del partido. Y esto no fue en contra de nadie, sino que simplemente respetando un verticalismo y una conducción. En esto quiero que quede claro. Yo no estoy en contra de nadie, pero yo realmente creo tener la autoridad política y la independencia política, reconociendo la conducción, pero la independencia política para poder decir y para poder sostener una posición. A mí que no me vengan a decir, reitero, de que se actúa con tibieza. Cuando tuve que tomar una posición en el mejor momento de Alperovich, cuando yo creía de que lo que yo pensaba, con respecto a lo partidario, yo no estoy hablando de lo institucional, yo dije, yo quiero ser el presidente del partido y enfrenté en una elección. Entonces yo no ando con medias tintas. Que no esperen de mí, que nadie espere de mí una cuestión de, ¿cómo te podría decir?, de alabanza permanente, de una situación, digamos, de, ¿cómo te podría decir? Que esperen de mí sinceridad, que yo digo, hago lo que siento, digo lo que pienso. Yo no soy de los aduladores de que van a decir que todo está bien, de que vamos por el camino correcto. Que nadie espere eso de mí, que nadie espere. Yo soy una persona leal, soy una persona con convicciones, pero no soy una persona, porque, reitero, tengo la autoridad política que me dieron los años y mi trayectoria dentro del peronismo y dentro de la política tucumana, para decir, yo creo que estás equivocado o están equivocados en tal o cual aspecto. Doctor, antes de despedirlo, un solo tema que no tiene que ver con el político, pero tiene que ver con la realidad. Bueno, para terminar, espero de que esto del Congreso del día de hoy sea un pasito más para que lleguemos a entendernos entre los peronistas. Le decía, ¿qué va a pasar con el transporte público pasajero? Porque hay un proyecto suyo de que el transporte público se convierta dentro de poco en un sistema parecido al de Salta. Exactamente. Hoy tenemos un problema otra vez económico, no sabemos si en realidad quiero decirles de que mi proyecto, el proyecto de ley, que no es una copia, porque tiene los aditamentos de la provincia de Tucumán, porque acá no se trata de copiar y pegar, pero que tiene el sistema salteño, digamos, que es la conformación de una sociedad anónima estatal en realidad. Este proyecto está finalizado. En realidad, lo único que falta determinar es en cuanto a una polinómica para determinar cuánto más el Estado tendría que aportar, porque acá es una cuestión de costo-beneficio. En realidad, acá no hay que ser muy inteligente ni muy conocedor de la materia para saber de que el transporte público está en crisis. Antes de la pandemia y con la pandemia se acrecentó la crisis del transporte. Acá no se trata de estar a favor o en contra de los empresarios o a favor o en contra de los trabajadores, sino que hay que estar a favor del usuario. Pero en realidad la situación de los empresarios es bastante grave. No es
¿cómo te podría decir? No hay que ser un especialista en la materia para saber de que el problema del transporte viene hace mucho tiempo. Con la pandemia se profundizó esa crisis. No nos olvidemos de que los colegios estuvieron cerrados, el comercio estuvo cerrado, la administración pública. Entonces, la recaudación por parte del empresario fue mucho menor y naturalmente los insumos siguieron creciendo al compás de la inflación. Entonces, la ecuación no cierra. Y también está el usuario, a donde nosotros como Consejo Deliberante no podemos en forma permanente estar dando incrementos en la tarifa que afecta directamente al bolsillo del trabajador o al bolsillo del ciudadano común. Entonces, en esto se trata de costo-beneficio. Queremos solucionar el transporte, la problemática del transporte. Hay un proyecto de ley, yo lo tengo. Estamos terminando de resolver un problemita como le decía recién, de unas polinómicas. Y bueno, mi proyecto podrá sufrir las modificaciones que quieran. Esto es materia de discusión y de debate el día de mañana porque es un proyecto de ley que se dará en la legislatura. Puede sufrir las modificaciones que se quieran, pero creo definitivamente que hay que resolver definitivamente la cuestión de fondo del problema del transporte público en la provincia de Tucumán. Doctor Fernando Jury, gracias por estar acá. Gracias, muy amable.